Saludos y bendiciones. Bienvenido a esta cita con el tiempo. Ven, siéntate conmigo para que disfrutes de unos minutos de un buen café en este espacio, el cual es tuyo. Tocaremos temas del diario, de la vida y de la existencia. Hoy, como todos los miércoles, nos veremos aquí un ratito y ya con ustedes, el coach. ¿Qué semanita esta la que nos ha tocado? Hermosa, preciosa, pero Dios mío, en total tensión. Ha sido una semana en la que el que más o el que menos ha tirado un comentario de cuidado, mira la tormenta, oye que si está en 3, que si está en 4, que si está en 5, que si está en 2, que te va a coger por la mitad. Y entonces creamos una histeria terrible. Y no fue hasta que llamé a una persona específica por cosas del trabajo, en donde la persona, de verdad que honestamente ya yo me sentía un poco frustrado, porque todas las vibras que venían eran negativas. Te va a pasar, muévete, que si aquello, que si lo otro. Y esta persona con quien estaba hablando utilizó una palabra que me chocó, que me transformó, ¿qué te puedo decir? Que me sacudió. Una sola palabra. Y la persona dijo, es que tenemos que acoplarnos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Acoplarnos. Y no hice más que terminar de hacer las gestiones que estaba haciendo con la persona. Y me senté a leer en relación a la palabra, acoplarnos. Porque qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Me resultó interesante el que la persona lo que me dijo fue que lo que sucede es que las personas deberían de entender que tenemos que acoplarnos. ¿Acoplarnos? Y lo busqué en el diccionario y me da diferentes sinónimos de palabras como lo son acostumbrarnos, adaptarnos o integrarnos. Y yo pensé en cada una de ellas cómo yo podía hablar o explicar lo que sucede, porque esta mañana cuando estaba haciendo el programa en vivo que hago regularmente en el Facebook, me pueden buscar así mismo como Coach Viera, y por las mañanas pues hay algunas, no siempre, algunas mañanas pues tiro una palabrita de 5 o 10 minutos también. Así fue que comenzó este proyecto llamado Coach Viera o el podcast con café y el Coach Viera. Y yo explicaba esta mañana que debemos de prepararnos, mas no preocuparnos. O deberíamos de ocuparnos, pero no preocuparnos. Llevar nuestro pensamiento al más allá es como darle sentido a lo que no tiene sentido, llamado ansiedad. A última hora, la madre de la ansiedad precisamente es el empezar a pensar en cosas que podrían pasar pero que no han pasado y empezar a utilizar la información que tengo en vez de manera positiva, terminar siendo de manera negativa. ¿Y a qué me refiero? Yo soy de los que digo que es muy interesante, yo creo mucho en la tecnología, tanto así que estoy hablando con ustedes a través de la tecnología, pero el utilizar las noticias lo utilizan muy bien, porque ellos lo que hacen es crear sensaciones de manera, como ven, de manera sensacionalista, como son las noticias, para poner
en alerta, muchas veces ese botoncito que tenemos nosotros en nuestro cerebro, ese hay algo malo. Y empezamos a ¿qué? A caer en depresión, en ansiedades, en dolores, en un montón de cosas que a última hora no guardan sentido porque no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y ahí es que entra otra palabra que en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera cómo definirla, inclusive se utiliza en terapia, en una medición que se llama la medición de la angustia. ¿Y qué es eso de la angustia? Primero, que la palabra per se viene de angosto. Es cuando todas las situaciones se dan de momento y empiezan a ponerse más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta encontrarse en una encrucijada en la cual casi no tiene salida. Es como un embudo, en donde tú empiezas a meter muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas. Ay, que va a pasarlo esto. Ay, que sí es categoría 3. Ay, que sí. Y empiezas a crear un sinnúmero de ideas en tu cabeza que lo que crea a lo último del embudo, porque se vuelve angosto, es una angustia tal, la cual te lleva a sentir ansiedades, depresiones, tristeza, etcétera, etcétera. Mientras no pasa, dicen algunos, todo está bien, pero cuando pasa, pues entonces es que viene el resultado. Pues entonces no importa si pasó o no pasó, porque a última hora, si nos adelantamos a los hechos, sean ciertos o no, no sabemos. A última hora no sabemos, porque el futuro es incierto. Y si es incierto, ¿por qué queremos hacer real lo que es incierto? Yo no estoy hablando de no planificación. Yo no estoy hablando de no prevención. Yo no estoy hablando de... No, yo estoy hablando del extremo en el que nos encontramos muchos de nosotros porque vivimos una experiencia. Ya alguien me comentó, lo que pasa es que estamos pasando por la era del PTSD María. Mira, pues yo estoy pasando por el PTSD de David, de Hugo, de no sé cuántos más, que era precisamente en el día de mi cumpleaños cuando pasaban los huracanes por Puerto Rico, que nos quedábamos sin luz y sin agua, que nos quedábamos sin abanico, nos quedábamos, ¿sabes? Dormíamos al aire libre, pasábamos semanas sin electricidad, había que cocinar en carbón, a veces, digo, si no había que hacer unas fogatas y nos sentábamos a comer. Oye, y vacilábamos que tú no tienes ni la menor idea. Oye, ayer era que salían las cartas, ayer era que salían los dominos, ayer era que salían los parchís, ayer era que salían las damas, ayer que salía el ajedrez, los mejores libros, los mejores paseos para el yunque. Cuando venían los huracanes, yo tenía que bañarme. ¿Y a dónde íbamos? Al río. Nos metíamos allá al yunque, nos metíamos a vacilar. Y aquello que nos producía o que nos podía producir angustia o que nos podía producir malestares o no sé ni qué más, se convertía en una aventura interesante, la cual, señores, lo disfrutábamos. No era fácil, no. Yo no estoy diciendo en ningún momento que era fácil. Tampoco estoy diciendo que hoy en día es fácil. Pero tan sin embargo, cuando le damos, o como le digo yo a mis clientes, cuando le ponemos el acento a las palabras donde no va el acento, le damos una fuerza que no existe. No es lo mismo decir ¿cómo? Con acento, que decir ¿cómo?
porque como sin acento es de comer y como con acento es de preguntar. Oye, ¿por qué nos empeñamos como buenos seres humanos en ponerle ese acento o esa fuerza donde no la hay? Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que no debe haber prevención, yo no estoy diciendo que no debemos de planificar, yo estoy diciendo que cuando la acción, que es que es la prevención, la acción que es el ocuparnos, la acción es la de crear un plan. Cuando la creamos o cuando la hacemos reacción, ahí entra el problema. Porque entonces aquello que nosotros pensábamos que, que teníamos la capacidad de hacerlo, se nos olvidó que teníamos la capacidad y empezamos a ¿qué? A incapacitarnos de manera voluntaria. Que el hoy, o que el mañana, perdón, no opaque la capacidad que tienes hoy. Para que puedas acentuar de manera correcta tu vida y darle a ese mañana un sentido real, que es lo que necesitamos. Oye, pero qué bueno estuvo este café. Así que te invito al próximo café. Si hay algún tema que quieras que desarrolle por aquí, tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, escríbeme por Facebook, por YouTube o por Instagram. Me encuentras como Coach Viera o envíalas al correo electrónico coachviera@outlook.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Este café estuvo sabroso por haberlo compartido contigo. Repito, búscame por Facebook o por Instagram como Coach Viera. En las notas del episodio te dejaré los enlaces de contacto. Si encuentras valor a este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en las plataformas que me estés siguiendo. Nos vemos el próximo miércoles con otro café interesante. Gracias y hasta la próxima.